Buen día amigos, en esta ocasión les explicaremos dos cosas muy importantes que es cómo dibujar e interpretar un plano arquitectónico. Esperemos que les guste. Iniciamos. Antes de iniciarles a explicar qué es un plano, cómo dibujarlo, cómo interpretarlo, tenemos que saber perfectamente qué significa un plano. Y un plano es la representación 2D de algún modelo, de alguna volumetría o de algún proyecto en 3D. Por ejemplo, tenemos este proyecto en 3D. ¿Cómo lo generaríamos a 2D? Por ejemplo, en fachadas. Tenemos esta fachada que ya estamos viendo una fachada 3D, en donde sabemos la profundidad, en donde logramos ver qué muro está más hacia adelante, qué muro está más atrás y demás cosas. Pero esto lo tendremos que generar en 2D. ¿Para qué? Para mayor interpretación del mismo, para poderse construir, ¿no? ¿Cómo se generaría en 3D? De la siguiente manera. Únicamente es como si nos paráramos completamente de frente y empezáramos a dibujar este volumen de toda la casa, pero no generamos profundidades, no dibujamos en isométrico, únicamente en líneas, una sobre otra donde se interceptan y demás. Generaríamos profundidades. Bueno, estas profundidades se generarían colocando calidades de línea. Por ejemplo, esta calidad de línea color roja tendría que ser más gruesa que esta calidad de línea color azul. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la calidad de línea color roja está antes que la calidad de línea color azul. Y para generar en 2D cierta profundidad o una ilusión óptica de profundidad, bueno, pues lo podemos generar gracias a las calidades de línea, gracias a la sombra. Tal vez aquí colocaríamos sombra. ¿Para qué? Para generar profundidad en la vista. Digamos que esto sería algo así. Tenemos la misma vista 2D, pero ya tenemos una ilusión de profundidad con calidades de línea como esta. Por ejemplo, nos podemos percatar que esta calidad de línea es más gruesa que esta sombra de aquí y esta sombra de aquí, que dan una sensación de profundidad, de que este muro color verde está más atrás que el muro color rojo, que por ejemplo es todo esto. Y eso nos hace saber o ayudar a interpretar de mejor manera el plano. Eso es en cuanto a las fachadas. En cuanto a las plantas, es como si nosotros tuviésemos un pastel, o como si esta casa la tuviéramos en un pastel y nosotros tuviéramos un cuchillo que nos ayudara a poder rebanar ese pastel a una altura entre 1.50 y 1.20. Así. Y como si eso, a su vez, lo pudiésemos ver desde arriba de una forma perpendicular, como si nosotros pudiésemos pararnos en este punto color azul y pudiésemos ver desde ahí todo esto. Eso es en cuanto a planta. Ahorita se les voy a explicar de mejor manera. Tendríamos la capacidad, digamos que este es nuestro pastel, y tenemos la opción de poderlo rebanar a una altura de aproximada de entre 1.20 y 1.50 metros. Digamos que más o menos ahí. Y ahora tenemos la capacidad de pararnos frontalmente a esto. Sería algo así. Ahí ya tendríamos una planta arquitectónica. Y entonces ahora si iniciáramos a dibujar muros, iniciáramos a dibujar ventanas, escaleras. Obviamente las escaleras, por ejemplo, a una altura de unos 50 nada más alcanzamos a percibir 8 o 7 escalones. Después de esos 8 o 7 escalones ya se generaría un dibujo en proyección que sería con línea punteada de los siguientes escalones, pero eso más adelante se los voy a explicar. Iniciaríamos a dibujar puertas, ventanas, patios y demás.
Y es básicamente eso, un dibujo, una representación 3D, como si lo pudiésemos rebanar y para poder percibir ventanas, puertas, patios y todo. Y básicamente esto quedaría así. Prácticamente esto quedaría de la siguiente manera, que es esta. Y ya tendríamos una representación gráfica en 2D de esa planta, como con diferentes calidades de línea, con muebles y demás cosas. Pero antes de llegar a este punto, tenemos que iniciar a leer un plano como se debe. ¿Cómo se debe de leer un plano? Pues iniciamos a leerlo conociendo el pie de plano. El pie de plano es lo que se encuentra del lado derecho en esta ocasión, pero también puede encontrarse en la parte inferior del plano o del lado izquierdo, incluso en la parte superior, pero es muy común encontrarlo del lado derecho o en la parte baja. Aquí tenemos que tener distinta información. En este caso pues tenemos el logotipo de nuestra empresa, tenemos el norte del plano. Es muy importante siempre colocar el norte, porque es la manera que se va a colocar el papel para poder leerse ese plano. Tenemos notas generales. Estas notas van a cambiar de acuerdo a cada plano. Tenemos también la simbología. La simbología es la que nos va a ayudar a leer el plano, porque básicamente lo que vemos aquí es lo que vemos acá. Por ejemplo, en este caso, el muro, que es este dibujo, se representa en un espesor grueso y de color negro. Por ejemplo, aquí tenemos, entonces aquí ya sabemos que todo esto es un muro, ¿no? Por ejemplo, tenemos una puerta, que es esta, y su representación es esta pequeña, y aquí tenemos una puerta. Bueno, entonces eso nos representa una puerta. Eso lo voy a explicar un poco más adelante de manera más puntual. Tenemos la obra, por ejemplo, el nombre de la obra, no sé, el nombre de casa, habitación, patio intermedio, ¿no? Casa, habitación, nogal o cosas así, ¿no? El nombre de la obra como tal. O en su caso, por ejemplo, si es una obra pública, pavimentación de calle Emiliano Zapata, tal. La ubicación es la ubicación de la obra como tal. Por ejemplo, ubicación, Texcoco, Estado de México, calle Emiliano Zapata y demás, ¿no? ¿Qué plano es? El plano arquitectónico 01, porque puede haber varios planos arquitectónicos, depende de cuántos detalles necesites especificar en este proyecto. El nombre del plano o número del plano, que en este caso se abreviaría como AR01, el proyecto, la persona que proyectó o el grupo que proyectó, que están arquitectos, y diseño y dibujo, en este caso es mi nombre, arquitecto Cristian Torres. El nombre del propietario, aquí iría, en este caso lo eliminamos. Cómo estar acotado o de qué manera se va a medir el plano. Bueno, en este caso va a ser en metros, pero puede ser en pulgadas, puede ser en diferentes unidades de medida. La fecha del plano, la escala del plano, que la escala no es otra cosa más que cómo medir físicamente este plano.